Buenas tardes. Bailando, 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 bailando. Bueno, nos va a hacer bailar el Señor seguramente y suspirar. ¿M? Y va a utilizar su, su bisturí sin anestesia. Y el bisturí del Señor es el amor, ¿eh? Su mano amorosa, misericordiosa, su espíritu que nos llena de vida. Ya como dice la hermanita Mónica, mi hermana, ya están los motores calientes. ¿Qué significa el motor caliente? El motor caliente significa ya estamos conectados a la FM Espíritu Santo. Y ya con la conexión, bueno, ya alabamos, glorificamos, adoramos, tuvimos una santa y hermosa misa, una ungida misa del Señor, hemos hecho la comunión espiritual, hemos abrazado al Señor. Te abrazo y me uno del todo a ti y no permita, Señor, que jamás me aparte de ti. Bueno, que no lo permita Él, porque nosotros, bueno, nos apartamos, volvemos, nos apartamos, volvemos, hasta que en un momento el Señor dice, bueno, yo te quiero bailando conmigo, suspirando conmigo, viendo que voy creciendo en vos, en ti. Un día, para llegar a decir como Pablo, no soy yo, es Cristo que vive en mí. Y si no lo decimos, bueno, acercarnos a lo más importante que es, como le pasó a Pablo y como le ha pasado a todos los santos seguramente, terminar pensando, teniendo los pensamientos y los sentimientos de Jesús. Y eso es fácil, no, no es fácil, estamos hablando de, viviendo más que hablando del perdón, de las limpiezas. Y seguramente el Señor quiere seguir limpiando. Pedían que sigamos con el perdón. Claro que vamos a seguir con el perdón. ¿Por qué? Porque fue el porqué la venida digamos, del enviado de Dios, Jesús, acá hacia nosotros. Nos perdonó, quedó como cabeza de su iglesia, volvió a la derecha del Padre y nos envió desde el Padre a la persona del Espíritu Santo, para que en su nombre podamos proclamar a Jesús como nuestro único Señor, de nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. Como único Señor, como el alfa y la omega. ¿El alfa y la omega de qué? De mi propia existencia. Y cada vez que nos descentramos de Cristo, perdemos el eje, nos descentramos. Y entramos en caminos que pueden ser muy apetitosos, muy seductores, con promesas, bueno, de todo tipo, pero que nos alejan de Cristo, nos alejan de Cristo, nos alejan de Dios. Y cuando nos alejan de Dios, nos alejan de la iglesia, nos alejan de la iglesia. Y si cada uno piensa un momentito y dice, ¿cuándo estuve separado? ¿Cuándo estuve alejado? Más que separado, alejado de Dios. ¿Cuándo me alejé de la iglesia? ¿Mm? Es decir, que la iglesia es el camino donde está el camino, ¿no? Donde nos muestran el camino que es Jesús, la verdad que es Jesús y la vida que es Jesús, como único para llegar al corazón del Padre. Bueno, esta mañana vimos un solo perdón por estos cambios, todos los contratiempos que hemos tenido. Bendito sea el Señor por todos los contratiempos que tuvimos. Y vimos el perdón a nosotros mismos, ¿no? Y allí vimos el perdón que, digamos, de Pablo, el perdón de Pedro, porque el
perdón de Dios lo tenemos descartado. Cuando nosotros nos arrepentimos, Dios siempre, porque Él es fiel y no se contradice a sí mismo, siempre vamos a tener su perdón. ¿Y por qué no nos perdonamos a nosotros mismos? Por nuestra propia soberbia. Si Dios me perdonó a mí, ¿quién soy yo para no perdonarme? Me pongo por arriba de Dios. Y hemos visto también que Dios me perdona mi pecado, sea cual fuere, no hay pecado grande en el cual o sobre el cual Jesús no tenga poder para perdonar. Ya cargó con todo. Los que cargó en aquel momento y los que sigue cargando hoy a través de su iglesia. Que nos perdonó el pecado y nos perdonó la culpa. Y que la culpa es una mochila que Jesús me pide. Y dice, vengan a mí los que están cansados. ¿Cansados de qué? Cansados de llevar la culpa, cansado de buscar, digamos, perdonar sin no poder, porque se busca por métodos humanos. Y únicamente en el nombre de Jesús me puedo perdonar si creo, como creyó la mujer que tenía la metrorragia, la hemorragia durante 12 años, como creyó el jefe de la sinagoga que hemos visto hoy. Bueno, es decir, no solo creer en Jesús, sino creerle a Jesús. Y como la palabra que me dio el Señor, digo, Señor, a ver qué palabra me das. Ya vamos a explicar algo sobre carismas. ¿Qué palabra me das para comenzar la tarde? ¿De qué querés que? Y la palabra es Lucas 18, orar sin desanimarse. Jesús le propuso este ejemplo sobre la necesidad de orar siempre, sin desanimarse jamás. Y da un ejemplo, una parábola. En una ciudad había un juez que no temía a Dios ni le importaba a nadie. En esa misma ciudad había una viuda que vino donde él a decirle, hágame justicia contra mi adversario. El juez no le hizo caso durante un buen tiempo, pero al final pensó, aunque no temo a Dios, no me importa a nadie, esta viuda me molesta tanto que le voy a hacer justicia, así no volverá más a romperme la cabeza. Y el Señor dijo, ¿se han fijado en las palabras del juez malo? Ahora bien, Dios no les hará justicia a sus elegidos si claman a Él día y noche mientras Él demora en escucharles. Todo lo contrario, pues les aseguro que Dios hará justicia en favor de ellos y lo hará pronto. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es Lucas 18, del 1 al 8 inclusive. Bueno. Orar sin desanimarse. Bien. ¿Quién es el que no se desanimó y siguió orando a pesar de lo que estaba viviendo? Estaba transpirando sangre. Jesús. Lucas 22, 43. Se le apareció un ángel del cielo que venía a animarlo. Entró en agonía y oraba con más insistencia. Y su sudor se convirtió en grandes gotas de sangre que caían hasta el suelo. El ángel vino a animarlo. Jesús oraba con más insistencia en el momento de la prueba. Y vaya que prueba, estaba transpirando sangre. Y Jesús después de esta prueba soportó para que vos y yo estemos acá toda su pasión, muerte y obviamente resurrección. ¿Qué hacemos nosotros cuando tenemos la prueba? Oramos con más insistencia. Y lo común, diría yo, es buscar otros caminos, querer escuchar lo que queremos escuchar, buscar al brujo, al mago, al parapsicólogo, curanderos,
etcétera. Vamos a hacer reiki, vamos a hacer yoga, vamos a hacer control mental, vamos a hacer métodos que, bueno, les han cambiado el nombre, pero en el fondo son todos métodos del enemigo. No oramos con más insistencia. ¿Mm? ¿Qué nos dice el apóstol Pablo en Efesios, en la carta a los Efesios? Efesios capítulo 6 nos dice, del 18 en adelante, vivan orando y suplicando. Vivan orando y suplicando. Efesios 6, del 18 hasta el 19 inclusive. Oren en todo tiempo según les inspire el Espíritu, Espíritu con mayúscula, Espíritu Santo. Velen en común y prosigan sus oraciones sin desanimarse nunca, como no se desanimó Jesús, como el juez malo que acabamos de leer, orar sin desanimarse, es decir, orar, orar, orar y orar. Y sigue diciendo, intercediendo a favor de todos los hermanos. Rueguen también por mí, dice Pablo, para que cuando hable se me den palabras para anunciar valientemente el misterio del Evangelio. Hasta encadenado soy embajador de este Evangelio. Que Dios me dé fortaleza para hablar como tengo que hacerlo. ¿Y a través de qué me da fortaleza? A través de la oración de intercesión de mis hermanos, a través de la oración personal, a través del camino de iglesia, de los sacramentos, etcétera, etcétera. Conocemos todo. El camino de iglesia, bien. Pero la oración es el oxígeno del alma. Si usted no ora, si nosotros no oramos, nos asfixiamos en nuestra propia falta de oración. Y empieza a surgir el hombre viejo. Estoy en la prueba, ¿qué hago en la prueba? Dejo de orar, me voy de la iglesia, Dios no me escucha, busco métodos alternativos, salgo del camino del Señor. ¿Y dónde me meto? En los caminos del enemigo. Después vuelvo a la iglesia con la reconciliación. Bueno, pero parecería que el hombre es el único animal que tropieza con la misma piedra más de una vez, a veces 2, a veces 10, a veces 20 veces. Hagamos experiencia, hermanos, porque no nos dio resultado nunca alejarnos de Dios. Y estando alejados de Dios hemos metido la pata, pero hasta el cuadril, hemos metido la pata siempre. Bueno, entonces, hermanos, y hemos recogido frutos que no son de Dios, hemos recogido angustia, hemos recogido pecados, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Entonces, siguiendo con el perdón, cuando hemos estado tal vez en todos estos caminos, hemos añorado ¿qué? Hemos añorado lo que no vende ninguna farmacia, ni da ningún tratamiento, ni ningún psicofármaco. Es tener paz. Pero la paz es totalmente distinta a la tranquilidad. La tranquilidad es naturaleza humana, pero la paz es fruto del espíritu. No se vende la regar a Dios. Él pone condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Lo leímos esta mañana. Yo les ordeno, dice Jesús, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. ¿Y amar qué significa? Perdonar. Porque el perdón y el amor son las dos caras de la misma moneda, dijimos esta mañana. Porque me amaron hasta la locura, Dios mi Padre, me envió a su Hijo amado para perdonarme hasta la locura. ¿Por qué hasta la locura? Porque me perdonó todo, me sigue perdonando y me sigue pidiendo mi dolor por mis faltas de perdón, para limpiarme. Bueno, esta mañana empezó a limpiarme. Bueno, ahora, como dice la palabra y le pedí oración, le pedí palabra, orar sin desanimarse. Bueno, vamos a seguir orando
los perdones, ¿no es cierto? Entonces ahora vamos a orar por bueno, vamos a variar la clasificación, o sea, digamos, generalmente se empieza por el perdonar a los demás, bueno, pero empezamos por perdonarnos a nosotros mismos. Ahora vamos a pedir la gracia de perdonar a los demás. Cada uno sabe, y si no, pida que le muestre el Señor a quién tiene que perdonar, a quienes, sean hombres, mujeres, vivos, muertos, aquel que más daño te hizo en tu vida, aquel que más daño te hizo en tu vida. Ven, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Ven a socorrerme, porque tantas veces tomé la decisión humana, pero no recurrí a ti para perdonar. Y claro, mi perdón tuvo el vuelo de una perdiz. Y vos querés, Señor, que vuele como el águila, no como la perdiz. Entonces lo vi, la vi, los vi, las vi, o recuerdo, y me vuelve una ira, me vuelve toda la bronca interior, y me doy cuenta después de tanto tiempo que no he terminado de perdonar. Es más, pareciera que viene con más fuerza el rencor, el resentimiento. Ven, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Dame la gracia de querer perdonar. Porque hay veces que yo no quiero perdonar. Es tanto el odio que tengo en mi interior que no quiero perdonar. Dame la gracia de querer perdonar al que tanto y a los que tanto daño me han hecho. A la edad que sea. Recibo la gracia que me estás dando de querer perdonar. Y ahora, en primera persona, yo decido perdonar. Apriete su mano si está de acuerdo. Arabaon Horon Larabain Keren Larabain Keren Larabain Kerulara Harabain Shayro Haranlai Haralarai Herlai Rubarala Urubayero Arabaher Baraher and Larabaoro. Hazme revivir para sanar también mi recuerdo doloroso de esa situación. Sana mi recuerdo doloroso. Sana lo que vi en ese momento
y que tanto daño me hicieron. Jaba en Sherubao, Korunla Iraba, Handarala Irabao, Udo Sherela, Haranla Iraba, en Kerenla Rabao, en Kerue, sáname lo que toqué, el sentido del tacto. Jaba Sherebaoro, en Keremberanla Ero, Urubara en Kerenlara, Haranla Irebao, sáname el recuerdo doloroso del gusto. Urun huruba ensheren la rubara jaeren la alaere uruba. Sáname el sentido auditivo, lo que escuché en ese momento de esa persona o de esas personas que me estaban haciendo daño. Jarabaran la oro, oroba en jebe. Ederen keren la uruba en kerua alaere en la era jaraba en sheruruba en kerela alaero en la era alaero uruba en la era apriete su mano si está de acuerdo. En el nombre de Jesús, yo te perdono, yo la perdono, yo los perdono, yo las perdono, vivos, vivas o muertos, muertas. Hay shara en keren la era ma en que roba en kerua. Aran la raba en keren la ero. Oro eren la era. Aranjarala Kereban Koronara Bawen Keba Esheren la Ero Aralara Eren la Eruba in Kerelara en la Erba Aranlara Jarala Eruba Era la Ere Eren la Erba Ero la Erba Era Aranlara Baeron Koroba Eshereba Alairaba en Kerua, Alairaba en Keren la Eroe, Keda Esher en la Eroba, Godoroba en Kedua Eshe, Keren la Rabaero, Aran la Raba, Alairaba en Keren la Ero, Alaira en Keren la Ere. Eren la eraba eren la ero robara eren la raba ero aran la ere eren la rajaraba eren la roba ero aran la ero robaran la ere vera aran la Eren la raero, aran la erabae, eren la rabauero, Gracias, Señor, y con mi mano cerrada, prometo ante ti hacer esta oración de fidelidad por lo menos una vez al día. ¿Cuál va a ser la oración de fidelidad? En el nombre de Jesús, yo perdono a, y empiece a hacer la lista, hermano, hermana, y va a notar cómo va a pasar de las tinieblas a la luz.
La palabra que da para este perdón es Hechos, capítulo 26, versículo 15 al 18 en adelante. Yo respondí, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahora levántate y fíjate bien, me he manifestado a ti para hacerte servidor y testigo de lo que has visto de mí y de lo que te mostraré más adelante. Yo te liberaré de todo mal, bien venga de tu pueblo, de los paganos a quienes te mando. Tú les abrirás los ojos, a fin de que se conviertan de las tinieblas a la luz, y del poder de Satanás a Dios, y por la fe en mí alcanzarán el perdón de los pecados y la herencia de los santos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Gracias porque con tu palabra, con este carisma que vamos a explicar, que se llama entendimiento de las Escrituras, confirmas lo que vas mostrando, lo que vamos haciendo. Entonces podemos decir, no lo hacemos nosotros, es Cristo en nosotros que lo está haciendo y lo está confirmando a través de su palabra. Bendito sea Dios. El tercer perdón que vamos a ver también en oración es un perdón psicológico, es una barbaridad teológica. Un perdón psicológico que para la sanación interior es no importante, es imprescindible. Nosotros nos enojamos cuántas veces con nuestro Padre de la Tierra. Y también nos enojamos con nuestro Padre del Cielo, con Dios. ¿Por qué? Bueno, por esa enfermedad que tenemos, por esa muerte que ocurrió y podría haberla evitado, por ese accidente que podría haber evitado, por esa, no sé, esa separación que podría haber evitado. Le echamos la culpa a Dios y no nos hacemos responsables nosotros, pero como a Dios no lo vemos, digamos, hay situaciones que son mucho más complejas, mucho más complicadas, especialmente la muerte de seres queridos. Bueno, ahora que estamos en esta pandemia, ¿por qué no evitaste la muerte de este niño, la muerte de esta persona tan buena? Porque nosotros medimos con la única vara que tenemos para medir, que es nuestra naturaleza humana. Entonces nos dicen, no, pero el mayor bien, no, que mayor bien, yo lo quería, yo la quería, se fue, te la llevaste. Bueno, entonces quedamos enojados con Dios. Y Dios nuestro Padre no quiere que nosotros cortemos la relación con Él, que no cortemos el vínculo con Él. Y cuando yo estoy enojado con alguien y corto el vínculo, o me relaciono de manera más fría, o tomo distancia, y ahora que está tan común esta palabrita, utilizo varios protocolos para llegar, porque, bueno, pues siento que me hicieron daño. Y muchas veces no quiero reconocer en mí mismo que estoy enojado con Dios. ¿Cómo yo me voy a enojar con Dios? Y sí, ¿por qué no te va a enojar con Dios? Vuelvo a decir, te enojas con tu papá de la tierra, y claro, lo ves, podés saber por qué estás enojado, pero con Dios también sabes por qué estás enojado. Entonces, Dios que quiere nuestra coherencia, porque Él siempre es coherente, aunque no lo entendamos, y muchas cosas las vamos a entender, me decía el padre de Carlos Aldunate, ¿no? Me decía, mira Marcelo, muchas cosas te vas a enterar el día del juicio final por la tarde. O sea, acá en esta vida no lo vas a saber. Entonces, Él me va a dar la gracia a mí, Él que es Dios, me va a dar la gracia a mí, a cada uno de nosotros, de perdonarlo a Él. ¿Para qué? Para que yo, su hijo, su hija,
vuelva a restablecer el vínculo que tenía antes con Él. ¿Y qué vínculo? Un vínculo fluido, una oración más fluida, una oración del corazón, como tenían los padres de la iglesia, la oración del corazón. Y a veces lo único que puedo hacer en momentos de prueba, llámese momentos de angustia, nunca voy a llegar a transpirar sangre como transpiró Jesús, es repetir el nombre santo de Jesús y decir Jesús, Jesús, Jesús. Y uno si cierra los ojos y nombra el nombre santo de Jesús, la primera rodilla que se dobla es la mía. La rodilla de mi orgullo, la rodilla de mi soberbia, la rodilla de mi incredulidad, se dobla y restablezco el vínculo con Jesús. Y como Jesús es el único camino para llegar al Padre, bueno, nosotros estamos enojados. Entonces le vamos a pedir a Dios que nos dé la gracia a toda aquella persona, a toda aquella hermana, hermano que esté enojado con Dios por lo que tuvo que vivir o lo que tiene que vivir, que le dé la gracia de perdonarlo a Él. Hera adaeshede engedu inshuduru baade engede edereba kadoe hadara hadara larabain durubin hudurubahae herehedai herelairi herilairu hedara larain herella hadara hadara bahado ishuduru horo haere la haishe rubakara la arara Urulara la haishe rubai la heriba rubai arahara la yaro abaudo ishedere banco do enke kedere dere banco do enke roa banco do ensheren la roa hara ruach abanco duru maranata bagada eshe Adaeru. Dame la gracia, Padre Dios, de perdonarte. Cada uno sabe por qué. Y sea honesto consigo, honesta consigo mismo, consigo misma. Estoy enojada contigo, enojado contigo por... Con las manos cerradas y de corazón, dígale a Dios que salga de adentro. Padre Dios, no entiendo, pero te perdono en el nombre de Jesús, de tu Hijo. Te perdono, Padre Dios,
Y te puedo decir ahora de corazón, te amo, Padre Dios, en el nombre de Jesús. Y en este instante cierro mis manos después de escuchar la consigna. Te perdono, Padre Dios, porque me diste la vida. Sé que es una locura lo que te estoy diciendo, pero así lo siento. Y soy honesto y honesta contigo. Y hoy, en este momento, proclamo a Jesucristo como mi único Señor de mi cuerpo, de mi alma y de mi espíritu. La palabra que da el Señor para perdonarlo a Él, gracia que Él nos da para que retomemos el vínculo con Él y centrarnos nuevamente en Jesucristo, su Hijo amado, es la siguiente. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 12 en adelante. Dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba la buena nueva del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, empezaron a bautizarse hombres y mujeres. Hasta Simón creyó y una vez bautizado, no se separaba de Felipe. Estaba asombrado al ver las señales milagrosas y extraordinarios prodigios que realizaba este. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 12, 13, 12 y 13. Gracias, Señor. Este es el tercer perdón. El cuarto perdón
esto me lo enseñó un monje en la provincia de Tucumán, en Argentina, el padre José, es poner en los demás, pedirle a Dios que ponga en los demás un corazón de perdón a todos aquellos que yo le hice daño, sin querer, sin la intencionalidad de hacer daño. ¿Cuántas veces tu hijo, tu hija te dice, vos me hiciste daño cuando era chico? Y yo pero vos me dijiste esto, papá o mamá, o vos le diste una milanesa más a un hermano que al otro. Es decir, cosas que han quedado fijadas. Y sí, pero yo no tuve ninguna intención de hacerte daño, pero hice daño. Al menos esa persona la recibió, digamos, como una agresión de mi parte. Bueno, y a la semana siguiente tenía un retiro en Chile, recuerdo, y una hermana se acerca y me dice, yo a usted lo rechacé durante muchos años y lo perdono. Cuando hablo de este perdón, o sea, era una confirmación, que realmente no me había quedado muy convencido. ¿Y por qué me rechazó tantos años? Y porque usted me dijo que me iba a ver y después no me vio. Bueno, en realidad no tenía la intención de hacerle daño. Pero bueno, tenía razón, había quedado herida. ¿Y cuántas veces herimos sin tener la intención de hacer, de herir a nadie, pero lo herís? Entonces este perdón también lo incorporé como cuarto perdón. Son 6 los perdones. Y 3 los tradicionales, ¿no es cierto? Pero me permití acomodar unos perdones más. Este es uno de ellos porque me lo transmite un hombre santo de Dios y porque lo pude corroborar, pero a la semana siguiente. Entonces le vamos a pedir esto a nuestro Padre Dios en el nombre de Jesús. Surubain kedu isheru, jurulae, hidae, uruba, jarae, kirilae, jaerubae, rum, urubain she, eribera. Harain, kirilae, jaerubain keru. Orobai shederelai bai heraero ororoa ruachabai shederebai hederen larai hedai shao orobai que apriete su mano si está de acuerdo. Padre Dios, te pido en el nombre de Jesús que pongas un corazón de perdón a toda aquella o aquellas personas que yo le hice daño sin tener la mínima intención de hacerlo. Oro arara erenquero baere aran la era heba eshenke rubaha ensheriba ruba aran la ero oro enkere la enkere baraero oroba haera la oro la oro keren la eroai kera baroba keren shedere bain kero barae keran karan la abaeran la rabaen la ero oro baeren la rara ereba oro aeran la ereba ero
Mostraba en visión una casa que caían piedras sobre el techo. Me preguntaba, ¿qué es esto, Señor? Mostraba, hay personas que le duele, y no se animan a decirlo, el timbre o las palabras o las reflexiones de otra. Y muestra que hay alguna persona que le está doliendo el canto en lenguas. Y se está cuestionando, ¿pero qué es esto? ¿Esto qué es un show? Pero así lo muestra el Señor. Es decir, como que, entre comillas, estoy haciendo daño sin darme cuenta y sin la intención de hacer daño, pero la intención es que esa persona se libere. Podemos explicar qué son los carismas, ¿no? Para que tenga claro qué es esto, que esto no es una actuación, sino que es un carisma del Espíritu Santo, que no es para elegidos especiales, ni mucho menos, que todos tenemos la misma posibilidad, pero ya lo vamos a explicar. Y esa persona seguramente va a dar testimonio, pues mostraba que estaba en la casa y como que cada canto en lenguas era como una piedra que caía en el techo, en su cabeza, ¿no? En el techo. Bueno, y la palabra que da el Señor, bendito sea el Señor que lo muestra. Dice, Jesús le dijo, Juan capítulo 4, versículo 16 en adelante. Jesús le dijo, anda a buscar a tu marido y vuelve acá. La mujer contestó, no tengo marido. Jesús le dijo, ¿en verdad lo que dices? Es verdad lo que dices, no tienes marido. Has tenido 5 maridos. El que tienes ahora no es tu marido. Señor, contestó la mujer, veo que eres profeta. Nuestros padres siempre vinieron a este cerro para adorar a Dios. ¿Y ustedes los judíos no dicen que Jerusalén es el único lugar para adorar a Dios? Jesús le dijo, créeme mujer, la hora ha llegado para ustedes de adorar al Padre. Pero no será en este cerro ni tampoco en Jerusalén. Ustedes, samaritanos, adoran lo que no conocen, mientras que nosotros los judíos conocemos lo que adoramos, porque la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora, y ya estamos en ella, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Son esos adoradores a los que busca el Padre. Dios es espíritu, por tanto, los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. La mujer contestó, yo sé que el Cristo está por venir. Él al llegar nos enseñará todo. Jesús le dijo, ese soy yo, el que habla contigo. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Y sigue, porque sin querer acá Jesús, entre comillas, le hizo daño a los discípulos, con una corrección, por supuesto. En ese preciso momento llegaron los discípulos y se admiraron al verlo hablar con la samaritana, con una samaritana, pero ninguno le preguntó para qué ni por qué hablaba con ella. La mujer dejó allí el cántaro y corrió al pueblo a decir a la gente: vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Juan 4, del 16 al 29 inclusive. ¿Por qué? Bueno, porque con la samaritana no podía hablar nadie. ¿Mm? Los judíos no podían hablar con los samaritanos. Bien, ya vimos el cuarto. Vamos a ver el quinto. El quinto que, bueno, también, digamos, lo incorporé porque he visto los frutos. He visto en retiros, he visto en una provincia también argentina, convertirse en un brujo. Caer de rodillas cuando pasó el Santísimo. Me ha comentado un amigo en Chile que también una bruja se ha convertido. Y me pregunté, a ver, si se arrepienten de corazón y vuelven a Dios, ¿por qué Dios no los va a recibir? Y el perdón es el siguiente: pedirle a Dios que ponga un corazón en mí, en cada uno de nosotros, un corazón de perdón a todos aquellos que nos han hecho alguna brujería, algún ofrecimiento, que nos han echado chaparrones, chubascos de maldiciones, que nos han hecho trabajos de vudú, trabajos de muerte, para matarnos, que no sabemos quiénes son. Pero así como nosotros un día Dios nos ha tocado el hombro, también le puede tocar el hombro a ellos, porque son tan hijos como nosotros. Si se arrepienten, por supuesto, y vuelven al camino del Señor. Por eso dice la palabra: pero el que vuelva al Señor se le quitará el velo, empezará a ver. ¿Cuántos masones han vuelto al Señor? Y claro, estaban en el otro bando. Han vuelto. Entonces le voy a pedir a Dios, le vamos a pedir a Dios en primera persona, que me conceda a mí un corazón de perdón a todos aquellos que me han hecho daño, de cualquier manera. Los desato, Señor, en tu nombre. Son problemas tuyos, no son problemas míos. Hara hara la ere kere la ishero oro enkere ndara enkere bawero opa eshere enkere ndara kere bawo oro enkere la ere aran lara ero oro ero ba ere ba enkere ba. Para la ere ba enkere oro
Padre Dios, te pido me des a mí y a cada uno de los que están conectados un corazón de perdón hacia todos aquellos que nos han hecho daño, vivos o muertos. Y aprieto mi mano. Y libéranos a cada uno de nosotros, porque los hemos perdonado, aunque no sabíamos quiénes eran. La oración que da, la palabra que da para esta oración de perdón es el Salmo 21. Tú, Señor, eres la fuerza de tu rey y por eso anda feliz. Tú lo salvas y lo llenas de contento. Le cumpliste sus más caros deseos. No le negaste lo que te pedía. Palabra de Dios. Salmo 21, 2, 3. Gracias, Señor. Bueno, y queda el sexto perdón, que es el perdonar a nuestros antepasados. Acá tiene que ver, bueno, lo que hemos hablado ya sobre el purgatorio. Muchos en el purgatorio están atados. Hemos leído y hemos dicho que no solo la confesión sacramental desata, sino que es el perdón de Jesús para con nosotros, sino nuestro propio perdón a nuestros antepasados los desata. Y cuando nosotros perdonamos a una persona, la desatamos. Hemos visto todos los perdones son nudos que va desatando el Señor. Y que el mejor negocio que nos dejó Jesús es el perdonar sin la menor duda. A eso vino, cumplió su misión, volvió al Padre y lo seguimos haciendo en su nombre, en el nombre de Jesús. Entonces vamos a hacer, hoy hablaba el Padre Patricio en la misa, en la Santa Misa, sobre las generaciones anteriores. Nombró, no sé si recuerdan, quinta generación, dijo hasta la quinta generación. Bueno, vamos a hacer una oración de perdonar
o de perdón hasta la quinta generación. Por supuesto que lo vamos a hacer en el nombre de Jesús, porque eh, nosotros, por nosotros mismos, como hemos dicho, tenemos el vuelo de una perdiz. Pero cuando lo hacemos en el nombre de Jesús, ya las cosas cambian, ya tienen el vuelo del águila, como decía, creo que Isaías, ¿no? Volar como las águilas. Amado Dios, te ofrecemos nuestras generaciones anteriores. Primera generación es nuestros padres, segunda abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, y ya la otra no sé cómo se llama, pero vamos a hacer hasta la quinta generación. Ante el juicio personal, cada uno se hace cargo de lo propio. Creo que esbozamos algo el primer día, ayer. ¿Qué tengo que ver yo con esta persona que está en la quinta, esta alma que está en la quinta generación, que fue brujo, que hizo daño, o que maldijo a mi generación? Y bueno, él, a ver, bueno, él se tuvo que hacer cargo y estará pagando la pena, o sea, la consecuencia de los pecados, si está en el purgatorio. Si está en el infierno no tiene solución, pero ¿cómo sabemos nosotros si está en el purgatorio, si está en el infierno? O si está en el cielo. Si está en el cielo ya está intercediendo por nosotros, pero si está en el purgatorio necesita de nuestra intercesión, como dice la palabra, intercediendo en favor de todos. Bueno, si Jesús necesitó intercesión, bueno, nosotros necesitamos intercesión. Ellos necesitan intercesión, y la intercesión más poderosa que necesitan las almas que están en el purgatorio para ir al cielo es la Santa Misa, por supuesto. Bien. Y entonces nosotros hablamos de las almas del purgatorio como si fueran allá, ¿no es cierto? Ya están allá. No, pueden haber muchos familiares nuestros en el purgatorio que necesitan desatarse, necesitan ser perdonados por alguien de su propia generación, que sos vos, que soy yo, que somos nosotros que estamos acá. Y bueno, entonces, primero te damos gracias, Señor, porque nos elegiste en este encuentro, en este retiro, para poder orar por los familiares, es decir, por las generaciones, por mis ancestros, hasta la quinta generación. Ven, Señor Jesús. Te ofrezco en este momento y te pido la gracia de perdonar en tu nombre hasta la quinta generación paterna y materna. Señor, haz tu obra. En el nombre de Jesús, perdono a mi primera generación paterna. En el nombre de Jesús, perdono a mi primera generación materna. Y pido a Jesús perdone a mi primera generación paterna. Pido a Jesús perdone a mi primera generación materna, vivos o muertos. Si están muertos, si están en el purgatorio, que este perdón, Señor, les sirva para escalar o para pasar al cielo. Escalar en el purgatorio o pasar directamente del purgatorio al cielo. Intercede, Santísima Virgen María, intercede, Arcángel San Miguel.
Arara, Keraeron laeru, O palaraero, Ere, Aero, Orubaera, Haralaera, Laero, Oron Laera, Laera, Haraba, Orubaera, Abai, Kerebaero, Aralara, Erau, Keruba en Keginlaero, Obaera en Kera, Kaereba en Keruba, Araba en Cairo, Kerelaera en Kerelaerubara, Ara, Eren la era, la ero, oro are, era aran la oro, eren la era, la ra, ara la ero, eren la ere, eren la era, eren la ra, eren la ero, oro baera, la ero, eren la ra, la ere, eren la ero, mostrado en visión baños como si fueran baños individuales donde ninguno veía al otro. Eran hombres. Y una manguera, como manguera de bomberos, pero con agua caliente, limpiaba, pues estaban todos llenos de mugre. Los manguereaban, digamos, les pasaban con la manguera y con agua caliente a cada uno de estos hombres. Eran muchísimos. Y uno lo miraba por fuera, o sea, me permitían mirarlo, y por fuera no se veían sucios. Entonces, claro, la pregunta era, pero ¿y qué están limpiando? Si era mugre interior, mugre de adentro. ¿Y por qué es agua caliente? Bueno, porque en el purgatorio es fuego, es algo que quema. Muchos, muchos, muchos terminaban el baño, se vestían, en la visión, por supuesto, y los esperaban en el cielo, y la Virgen los hacía pasar al cielo. Otros ascendían, no se podían poner toda la ropa,
y otros recién salían del baño. Los que ascendían y los que recién salían del baño clamaban en este término, oración, misas, ofrezcan misas. Gracias, Señor. Bueno, la palabra que da es Job, capítulo 42, versículo 1 al 6, dice. Y Job respondió a Yahvé: reconozco que lo puedes todo y que eres capaz de realizar todos tus proyectos. Hablé sin inteligencia de cosas que no conocía, de cosas extraordinarias, superiores a mí. Yo te conocía solo de oídas, pero ahora te han visto mis ojos. Por esto retiro mis palabras y hago penitencia sobre el polvo y la ceniza. Palabra de Dios. Gracias, Señor, porque corroboras con tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Segunda generación. En el nombre de Jesús, perdono a mi segunda generación paterna. Abuelos, en el nombre de Jesús, perdono a mi segunda generación materna. Pido a Jesús perdone a mi segunda generación paterna. Pido a Jesús perdone a mi segunda generación materna. Keren la era, imba en sheren la rabawero en keroa, que la en que ribao la era en que reba, a era en que la Bueno, mostraba en visión un esqueleto colgado, es decir, una persona que se había suicidado. No mostró si era hombre o mujer. ¿Y qué libera el Señor? Bueno, libera generacionalmente un espíritu de suicidio. Y
Y la emoción, digamos, preguntaba, bueno, ¿por qué un esqueleto? Bueno, porque en la tierra eso se pudre, digamos, y quedan los huesos, pero en el cielo muestra cómo, por amor, oraciones pedidas por, por la familia, oraciones pedidas, intercesiones permanentes, como no muestra que pasa al cielo, pero muestra que ya ve el rostro de la Virgen. Eh, este, bajo la advocación lo muestra Nuestra Señora del Carmen, así que está muy próximo esa alma de pasar al cielo. Bendito sea Dios, bendito sea Dios. La tercera generación, en el nombre de Jesús, perdono a mi tercera generación paterna. En el nombre de Jesús, perdón, vamos a ver la palabra. Bueno, decíamos que se veía la carne que se podría y que eran huesos. Bueno, entonces dice, en Juan 6, corrobora con la palabra, Juan 6, 63. El espíritu es quien da vida, la carne no sirve de nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y por eso dan vida. Pero hay algunos de ustedes que no creen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Juan 6, 63, 64. Tercera generación. En el nombre de Jesús, perdono a mi tercera generación paterna. En el nombre de Jesús, perdono a mi tercera generación materna. Y pido a Jesús perdone a mi tercera generación paterna. Pido a Jesús perdone a mi tercera generación materna. Orolaraba enkere bera enkere lara kaedera lara bawero oro aere lara ada eshere la ero enkere baero oro ara la ere ara ero oro abaere bada ere queda esa entero por la ra ara ru la erba queda erba erba en carola era eroba era la roba erba Eba eshe ruba oro ruba ere la ra ere ruba ero oro ara ada eshe le re pera ara ro oba ero oro ara ada ere edo ere ba oro Oba eshenkeron koroara ere koro koro ere ara ana ere hara
Muestra en visión a una persona en una organización secreta, un hombre, una organización secreta puede ser masones, por la vestimenta, personas muy bien vestidas, donde se daban un saludo, no muestra qué saludo, pero identificaban ellos su propio saludo. Y no era de los más altos grados de la masonería, pero esta persona, esta alma, digamos, está en el purgatorio. ¿Por qué? Porque su esposa oró día y noche por su esposo, con sacramento de matrimonio, casados, con hijos. Y su esposa oró hasta que ella murió. Él murió antes. Y bueno, muestra cómo la esposa, que está en el cielo, en visión todo esto por supuesto, intercede por los familiares para que pidan por esta alma que está aún en el purgatorio. Gracias, Señor. Bueno, Hechos de los Apóstoles, capítulo 15. Versículo 16. Hechos 15, 16 al 18. Dice, después de esto, los profetas ya anunciaban este acontecimiento, pues está escrito. Después de esto volveré y construiré de nuevo la casa de David caída al suelo. Reconstruiré sus ruinas y las volveré a levantar, para que todos los hombres busquen al Señor. Todas esas naciones que fueron consagradas a mi nombre. Así dice el Señor, que hoy realiza lo que desde siempre tenía preparado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Esta era la cuarta generación o la tercera? Recordame, Mónica, por favor. Vamos a orar por la cuarta generación. Gracias, me apuntan. En el nombre de Jesús, perdono a mi cuarta generación paterna. En el nombre de Jesús, perdono a mi cuarta generación materna. Y pido a Jesús perdone a mi cuarta generación paterna. Pido a Jesús perdone a mi cuarta generación materna. Harakada eshere baweru, hurubaere, ara, haralara, irilaira, harabawi keduru, huru aran lara
baweru bara inkere lara re re harabara ada inkeren lara o oro ero ba inkeren lara ada ere ke lara oro bara eren lara Uruba weruba aran lara ero ero ara ara aran la era ero ba ere ba o lara ere lara ere ere ba e oro ba ero ere la era ara ba ero ba la ero 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 lara lara la era lara o lara 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 kedere vere vira lara cara lara hara lara ba lara ba o lara ba ro ba oro lara oro la ero oro la ero oro Ora, ra, 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 la, la, ero, ero, la, eren, la, ra, la, ere, oro, oro, ba, eren, la, ere, oro alla la ra bara ara la ara Abba. Amén. Bueno, muestren la visión, el corazón de Jesús. Y muchas personas, muchas almas, mejor dicho, que así como mostraba como piecitas, eran como calabozos, en realidad, como dice la palabra, ¿no? En Mateo 5, 26, creo. Mateo 5, 25, 26. Se abrían las puertas y mostraba que ascendían, algunas pasaban al cielo, y que, bueno, era por las oraciones del cuerpo místico. Estas personas, estas almas no eran católicas, eran de hermanos separados. Entonces, bueno, preguntaba a Jesús, y si son hermanos separados, hijos queridos de mi padre, pero que han rechazado a mi madre. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendita sea María. La mujer que Dios, mi Padre, eligió desde la eternidad para que llegue la salvación a todos. Y cómo las oraciones de los
católicos que oran por las almas del purgatorio, sacan del calabozo a muchas almas de hermanos separados que han rechazado durante generaciones y siguen rechazando a la Santísima Virgen María. Gracias, Señor. Bueno. Dice la palabra en Lucas, es decir, la palabra que da para esta oración es Lucas 12, Lucas 12, del 2 en adelante. Dice, nada se halla tan oculto que no vaya a ser descubierto, nada escondido que no deba ser conocido. Por eso todo lo que digan a oscuras será oído de día claro, y lo que digan al oído en los lugares más retirados será proclamado sobre los tejados. Yo les digo a ustedes, amigos míos, no teman a los que matan el cuerpo y enseguida no pueden hacer nada más. Yo les voy a mostrar a quién deben temer. Teman al que después de quitarle a uno la vida, tiene poder de echarlo al infierno. Créanme que a este deben temer. ¿No se venden acaso 5 pajaritos por 2 monedas? Y sin embargo, Dios no olvida a ninguno de ellos. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. No teman, pues ustedes valen más que muchos pajarillos. Yo les aseguro que cualquiera que me reconozca delante de los hombres, el Hijo del Hombre, a su vez lo reconoceré delante de los ángeles de Dios. Pero el que me desconozca en presencia de los hombres será desconocido en presencia de los ángeles de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lucas 12, del 2 al 9 inclusive. Bueno, la quinta y última generación que vamos a hacer oración de perdón. En el nombre de Jesús perdono a mi quinta generación paterna. En el nombre de Jesús perdono a mi quinta generación materna. Y pido a Jesús perdone a mi quinta generación paterna. Pido a Jesús perdone a mi quinta generación materna. Pace derebe winkedu Kurubai kede sheribaere Karan larae Eren laero Oro vira lara bawenke Keda eshae Keda inkere bawero bao Oro eran lara bawenke bawenche Keren la eroba in kere la eraba. Oro ero kere la raba. Aba esheren keren la eraba. Oro ba ero keren la era. Kere ba oro la in keren la kere ba. Ro eren la kere ba oro. Keren la raba ere. Keren la raba en keren la raba o oro eren la ere kerera la erero oro eren la era arabai kere la raba ero roba eren la
Mostraba un río caudaloso con afluentes. Cada uno de esos afluentes tenía un barquito. Cada uno de los barquitos obviamente tenía, bueno, personas que lo conducían. La mugre del agua sucia de los afluentes iba al caudal principal del río. Y el río llevaba toda la mugre al mar. Pero los afluentes eran agua cristalina que se ensuciaba. Me preguntaba de qué se ensucia. Bueno, mostraba de esoterismo, mostraba espiritismo. Y el Señor cortó un esoterismo familiar desde la quinta generación. Una persona, y bueno, ¿cómo se traduce esto hoy en esta realidad? Bueno, una persona que hoy es totalmente liberada de esoterismo familiar, una persona que, concurre a grupos de oración, pero se va a hacer leer las cartas. También se va a hacer leer las manos. También borra de café. También Reiki. También. Y bueno, y quiere por fuerzas propias, se promete, autopromete durante tantas veces. Y bueno, y sigue en la misma porque no puede salir. Entonces, claro, preguntar qué tiene que ver esto con el perdón generacional. Bueno, que hoy ha hecho este perdón generacional y lo ha hecho de corazón. Y le ha tocado el corazón. Y bueno, digamos, perdonó, desató. Y estaba en el purgatorio también. Y se desató. O sea, el doble mecanismo del perdón. Gracias, Señor. Bendito seas. Ay, danos tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Bueno, da Mateo capítulo 28, el último capítulo de San Mateo, versículo 18 al 20 inclusive. Entonces Jesús acercándose les habló con estas palabras. Todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra. Por eso vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado. Yo estoy con ustedes todos los días hasta que se termine este mundo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, hemos, como decía la hermana Mónica, bailando
bailando. Bueno, nos ha hecho bailar el Señor en la gracia, en su gracia. Nos ha hecho bailar en su perdón, en sus perdones. Y en este baile nos ha sacado mugre, nos ha limpiado el espejo de nuestras almas. Ya en este momento nuestras almas están al menos un poco más limpias que lo que la teníamos antes de comenzar el retiro, por pura gracia de Dios. Bueno, hermana Mónica, Sí, ¿estás viva? aquí estoy. Bueno, Igual que todo. igual que todo. Gracias, Señor. ¿eh? Quiero saber cuánto tiempo me queda. Acá son las 18, en Chile van a ser las 17. Las 5, sí. ¿Hasta qué ¿Podemos hora tenemos? tomarnos, ¿Hasta las 7? podemos Bien. tomarnos un recreo? Sí, por favor, me voy a tomar un recreo, una parada sanitaria, como decimos en los retiros. eh, y en 15 minutos más o menos volvemos y 15, continuamos. 20, son 5 para las 15, 20. 5. Así que nos Son las encontramos. 5, ustedes tienen 5 menos.